Pero bueno, vamos a darle en esta última sesión de la noche. Y hoy yo tengo un tema que a mí me gustaría que por 15 minutos puedas poner toda tu atención. 15 minutos, no lo cuentes, Jesús, no lo pongas, ok, por si acaso, no lo cuentes por si acaso. Engreña, 15 minutos, empezó acá, no sé, todo bien. Está el timer en la pantalla, qué presión no predicar con esa onda ahí. Pero bueno, vamos a darle, yo tengo un tema que se llama preparen el camino del Señor. Vamos, dile al que está a tu lado ahí, prepara el camino del Señor. Pero díselo ahí, dile a alguien, prepara el camino del Señor. No sé si tú te has fijado en el letrerito que tenemos acá afuera, que es un letrerito verde que está justo en cuanto sales de esta puerta, que dice respondo, ¿ok? Y el lema que estamos manejando en este congreso, en este campamento, perdón, y eso es algo que quisiera que quedara impregnado en nuestra vida, es que podamos entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿no? Tenemos un llamado por el cual estamos aquí. Que cada uno de nosotros tenemos una asignación que Dios nos ha dado específica, ¿no? Muchos, quizá mi asignación específica no es la misma la del Paco, no es la misma la del André, y cada uno de nosotros es cuestión que mientras nos adentramos en Él, mientras nos metemos más en su presencia, servimos en la iglesia, podamos ir conociendo ese propósito y ese llamado que Dios quizá ha depositado en nosotros, pero que es necesario que despierte. Cada uno de nosotros tenemos eso, tenlo por seguro. Si tú has tenido dudas de eso, hoy yo te quiero quitar cualquier duda y decirte, tú tienes un llamado, tú estás aquí por algo, tú has sido escogido. Si estás aquí es porque Dios ya te escogió para algo. Muchas gracias por eso. Y en este campamento queremos enfocarnos en que podamos responder llamados, que podamos responder a esos llamados que Dios nos está haciendo, que Dios te está haciendo, y que tienes que ir descubriendo a lo largo de tu vida. Pero quiero que entendamos que aunque todos tengamos un llamado específico, aunque tú tengas un llamado que quizás es diferente al mío, yo quiero que entendamos que todos tenemos un llamado en común. Todos tenemos un llamado que es superior a el llamado que quizá cada uno de nosotros tenemos por separado. Hay un llamado supremo, ¿no? En el que todos estamos involucrados, que es el de conocer a Cristo, pero también el de dar a conocer a Cristo. ¿Ok? Y si te das cuenta, si tú dices, no, mi llamado es ser pastor, ok, siendo pastor tú necesitas conocer a Cristo. No solamente es predicar y hacer un performance aquí, sino tienes que conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo. Este es un llamado superior que todo mundo tenemos, ¿no? Y cada uno de tu llamado específico tiene que colaborar con la causa de que tú conozcas a Cristo, pero que tú des a conocer a Cristo a los demás. Y este llamado de conocer a Cristo y de darlo a conocer automáticamente tiene que ver con otra cosa, que es que porque mientras más lo conoces, más lo contemplas, más lo anhelas, ¿ok? Mientras es imposible que alguien que esté metiéndose más profundo en la presencia de Dios no desee más de Él. Mientras más conoces de Cristo y mientras más lo contemplas, más lo anhelas. Y es ahí donde un clamor se despierta, y siento yo que este es un clamor que se está despertando hoy en las naciones, que es el que queremos, que anhelamos tanto a Cristo. Lo hemos contemplado, lo hemos visto, nos hemos enamorado de Él y lo anhelamos tanto que
anhelamos verlo regresar. Anhelamos verlo cumplir su propósito y su plan completo en la tierra. Que tú conoces a Cristo, das a conocer a Cristo, pero mientras más conoces de Cristo, más lo anhelas. Y ese anhelo ya no es solamente espiritual de venir a una reunión, sino que quieres ver su propósito entero cumplido en el mundo, que es que Él regrese y restaure todas las cosas y que traiga una vez más el cielo a la tierra. Este es un llamado que todo mundo tenemos, el de conocer a Cristo, dar a conocer a Cristo y el de preparar el camino del Señor para que Él pueda regresar. ¿Ok? Para que podamos verlo regresar. ¿Ok? Tú lo conoces, lo contemplas, lo anhelas tanto, quieres verlo regresar, pero para poder verlo regresar es necesario que nosotros también hagamos algo, que tú y yo preparemos aquí en la tierra físicamente y espiritualmente un camino para que Él pueda entrar triunfalmente a cumplir su propósito y su plan. Sabes, Él es tan bueno y se me hace tan loco pensar en eso, que anhela hacerte parte de su plan. Él podría mandar a todos los ángeles y prepararles, y que los ángeles le preparen aquí el camino. No, son más poderosos que nosotros, son más chilos que nosotros, de seguro. Son más bonitos que nosotros, estoy seguro también. Bueno, menos los que tienen todo el cuerpo cubierto de ojos y 4 caras y eso. Pero sí son más chilos que nosotros. Pero aún así, Dios es tan bueno. Dios te ama tanto que quiere incluirte en su plan para cumplir el propósito de Dios. Quiere que tú seas parte de eso. Quiere que le ayudemos a preparar ese camino espiritualmente y físicamente para que Él pueda regresar y restaurar la tierra y culminar su plan entero. Y para ser parte de su plan necesitamos preparar un camino. Debemos de ser, escucha esa palabra, precursores de su venida. Tú y yo somos llamados, a medida que conocemos a Cristo y lo damos a conocer, estamos siendo precursores de su venida. Pero, ¿qué es un precursor? Vamos a entender a qué me refiero yo con precursor, a qué se refiere la palabra de Dios con ser un precursor. Un precursor es alguien que va antes que otra persona o que precede a una cosa también, generalmente anunciando que viene esa persona y haciendo posible su llegada. ¿Okay? Eso es un precursor. No solamente es alguien que anuncia que ahí viene, sino que es alguien que hace posible que pueda llegar. ¿Okay? Ahí donde yo trabajo, en el consulado americano, pues están los consulados. Hay varios consulados alrededor de México, pero está la embajada, ¿no? Está la embajada de México acá, la embajada de Estados Unidos en México. Entonces, cuando el embajador de Estados Unidos viene a Hermosillo, o sea, todo se paraliza, todo se enfoca en preparar esa llegada del embajador, en los vuelos, en cuál va a ser la ruta que va a agarrar para ir a cierto lugar, cuántos carros se van a necesitar. Hay que coordinar con la policía de aquí de México. Se vuelven locos todos cuando viene esto, pero hay una preparación. No solamente hay alguien que anuncia, hey, ahí viene el embajador, sino que esa persona anuncia y prepara, hace un plan para que esa persona llegue y que todo pueda fluir. Y ese es el trabajo de un precursor.
Es alguien que anuncia que alguien viene, pero que también hace posible la llegada de esa persona. Y sabes, este es un término que era muy usado comúnmente en la antigüedad. Cuando un rey iba a ir a una ciudad o a otra provincia de su reino, normalmente enviaba a algunos hombres, ¿no?, delante de él para anunciar: hey, ahí viene el rey, pero también para preparar esa llegada del rey. Y esos hombres eran conocidos como precursores. Y sabes, esta es una asignación que Dios da a los hombres, pero que yo puedo verla reflejada específicamente en un hombre del que vamos a hablar, que se llama Juan el Bautista. ¿Okay? Juan el Bautista fue alguien que literalmente su llamado fue preparar el camino para la primer venida de Jesús, para cuando Jesús vino y hizo su ministerio de 3 años en el mundo y después murió en la cruz. Todo eso sucedió porque hubo un hombre que preparó el camino, preparó el corazón de las personas para que conocieran a Jesús, para que entendieran que Él era el Mesías que venía. Y vamos a ir a Juan 1:19. Vamos a ir a Juan 1:19, si lo pueden poner ahí, en la Reina Valera, por favor. Y vamos a leerlo rápidamente. Quiero que pongas mucha atención en lo que dice esta palabra, porque de aquí vamos a sacar de esta parte que vamos a leer, de este pasaje que vamos a leer en la Biblia, vamos a sacar cómo tú y yo podemos ser colaboradores de la venida del Señor. Juan fue un colaborador, fue un precursor de la primer venida, pero ahora Dios está levantando precursores que anuncian la segunda venida de Jesús, pero que también preparan el camino para que Jesús pueda llegar. Y eso es increíble. No sé si tú te has puesto a pensar eso, si tú carburas lo que estamos diciendo, eres parte de que Jesús pueda venir una vez más. Y Juan 1:19 dice esto. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, o sea, a Juan: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. O sea, era una persona de tanta influencia que algunos pensaron quizá él es el Mesías. Pero él les dice: hey, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan responde esto y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hay otra versión que dice: yo soy una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Está en medio de ustedes uno a quien ustedes no conocen, le dice. Este es el que viene después de mí. Él es el que está antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y vamos a leer la siguiente parte que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Por eso vine yo bautizando en agua, para que fuese manifestado a Israel. Entonces, en este capítulo 1, versículos 19 al 32, creo 31, podemos ver varias cosas de Juan el Bautista, que es el primer precursor de la primer venida de Jesús, y cómo a través de su vida podemos nosotros a través de la vida de Juan, que modelaba el llamado de un precursor, nosotros podemos también imitar eso. Y yo quiero darte algunos puntos en base a este pasaje, y me gustaría que los apuntaras, que los atesoraras en tu corazón, porque creo firmemente que eso es algo que Dios está despertando en Reaviva, y que Reaviva tiene una asignación de preparar el camino del Señor. Y algo que yo pude notar algo que me encantó y que yo estoy súper agradecido con Dios en este campamento, por ejemplo, es que yo pude ver, Dios me abrió el entendimiento, entender el corazón de adoración que hay en este grupo. Que podemos estar, quizá no puedes llegar temprano a la sesión, pero al momento de adoración es el momento de adoración. Y la gente, yo creo que todos entendemos eso, ¿no? Entendemos el ambiente, y con todo esto estamos preparando el camino del Señor. Pero quiero darte algunos puntos claves que que a través de el modelo de la vida de Juan el Bautista podemos aplicar para nosotros mismos. Y número 1 es que yo creo firmemente, así como te dije del grupo de Reaviva, que se viene una ola de precursores sin títulos, ¿okay? Una ola de precursores sin títulos que solo claman por el amado. Es algo que estamos viendo como nunca antes en las naciones. Se están levantando ministerios, se están levantando gente, se están levantando familias enteras que no son famosos, pero tú puedes percibir en el espíritu, y a través de lo que podemos alcanzar a visualizar con las redes sociales, si tú quieres, podemos ver cómo se está levantando esta ola de gente que Dios les está abriendo el entendimiento para que puedan ser precursores de su segunda venida. Juan el Bautista fue un precursor de la primera venida. Él preparó ese camino para la primera venida de Jesús, pero Dios ahora está levantando precursores en todas las naciones que están preparando el camino del Señor para su segunda venida. Pero solo claman, una ola de precursores que solo claman por el amado, como Juan el Bautista, que él solo clamaba: yo estoy preparando el camino, no para mí, el camino de él, el camino del deseado de las naciones. Una ola de precursores que, si tú te pones las pilas y si tú quieres ser parte de esto, tú puedes entrar, porque esto no es de un grupo selecto, esto es de los enamorados del amado. Una ola de precursores que preparan el camino y que solo claman por el amado, como Juan el Bautista solo clamaba por el amado. Los que preparan el camino del Señor, punto número 2, conocen al amado aún cuando nadie más lo conoce, y lo dan a conocer. Los que preparan el camino, los precursores, tú no vas a preparar el camino de alguien que no conoces, pero los precursores
conocen al amado aun cuando nadie más lo conoce y lo dan a conocer. Juan le respondió diciendo en el versículo 26: yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Pero Juan sí. Muchos no conocían al Mesías que ya estaba en medio de ellos. Pero Juan, hay muchas teorías de que dicen que quizá Juan a estas alturas no conocía a Jesús físicamente, aunque era su primo. Pero Juan desde temprana él se había ido a vivir al monte. Acá era un vato que estaba loco, comía un chorro de cosas raras y se vestía raro y todo. Pero hay muchas teorías que dicen que Juan realmente no conocía físicamente a Jesús. Pero, y así como tú y yo no conocemos quizá físicamente a Jesús, pero tú me entiendes, no lo conoces físicamente, pero lo conoces, bro. Pero lo conoces. Y esa es una característica de un precursor. Aun cuando otros no conocen, hay una relación, hay una intimidad que te permite conocer al amado, aun cuando nadie más lo conoce. Los que preparan el camino, los precursores, trabajan en la edificación de su reino. Y fíjate, a medida que nosotros, tú y yo, hacemos lo que hacemos aquí, trabajamos en la edificación de su reino, Él se acerca. A medida que tú y yo trabajamos en la edificación de su reino, Él se acerca cada vez más. A medida que tú y yo estamos haciendo los preparativos para su llegada, atrayendo a gente a Él, haciendo este tipo de eventos para que más morros lo conozcan y tengan encuentros con Él. A medida que hacemos lo que hacemos, estamos preparando el camino del Señor. Estamos apresurando su llegada. Juan 1:31 dice: yo no le conocía. Está hablando que no le conocía físicamente, ¿ok? Pero dice: mas para que fuese manifestado a Israel, yo venía bautizando con agua. Él entendió, para que Él pueda ser manifestado a Israel, yo tengo que bautizar con agua. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que el amado pueda ser manifestado en nuestro país, en tu ciudad, en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? A Juan le tocó bautizar en agua para que el amado fuera manifestado. ¿Qué es lo que a ti te toca hacer para que Él sea manifestado? Acomodar sillas, tocar el alabanza, preparar un lugar, un ambiente de intimidad, hacer las compras de la tiendita. ¿Qué es lo que a ti te toca hacer para poder preparar el camino? Los que preparan el camino, los precursores, trabajan de una manera u otra y en su llamado específico también para la edificación de su reino. Y mientras más edificamos su reino, Él se acerca cada vez más. Los que preparan el camino del Señor y los que son precursores de su venida conocen la palabra de Dios y las profecías. Para entender el plan de Dios y para que tú puedas ver el manual. Cuando el ejemplo que te daba, cuando viene el embajador, nos pasan una hoja está detallado todo por minutos de qué es lo que va a suceder en esta hora, este día y todo, para entender la venida del Señor y cómo puedes preparar su camino. Necesitas conocer la palabra de Dios y necesitas ahondar en las profecías de su segunda venida. Juan lo hizo. Y Juan 1:23 dice, él dijo:
yo soy uno que clama en el desierto. Y sabes, esa no era una palabra de él. Esa palabra le había dicho el profeta Isaías cientos de años antes. Y él mismo dice: yo soy uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque conozco las profecías, conozco la palabra, y en base a las profecías y a la palabra puedo entender la venida del Señor y preparar de esa manera el camino del Señor. Entonces tenemos 4 puntos. Y aquí yo le pediría aquí a Luis Manuel si puede pasar. Tenemos 4 puntos que tienes que entender. Se viene una ola de precursores, ya está despertando en todas las naciones, que solo claman por el amado, que no claman por el programa de la venida, claman por el amado. Los que preparan el camino conocen al amado, aun cuando nadie más lo conoce. Los que preparan el camino trabajan en la edificación de su reino. Juan dice: yo bautizo a fin de que Él sea manifestado. ¿Qué te toca hacer a ti a fin de que Él sea manifestado? Y 4, los que son precursores y preparan el camino del Señor conocen la palabra de Dios y las profecías. Entonces ya entendemos 4 aspectos de los precursores. Ya sabemos qué es un precursor. Pero ¿cuál es la motivación detrás de un precursor? Pero ¿cuál es la motivación de alguien que prepara el camino? Es: quiero a Cristo. La motivación detrás de alguien que está preparando el camino y que quiere verlo es eso mismo. El verlo regresar es su motivación, porque es Él mismo a quien quieres ver. Cristo mismo es y debería de ser la motivación de todo lo que hacemos, con el fin de edificar su reino y de acercar su venida. Ese es el corazón de un precursor. ¿Sabes? Un precursor no está dispuesto a conformarse con menos que el simple hecho de verlo a Él, de contemplarlo a Él, de tenerlo a Él, de tener al amado con Él. Juan el Bautista decía: es necesario que yo disminuya, es necesario que yo mengüe. Ese es el corazón de un precursor. Es necesario que yo mengüe, que yo disminuya, pero que Él crezca, que Él sea conocido, que Cristo mismo sea conocido. Y un precursor está tan enamorado de Él. Un precursor lo anhela tanto que anhela verlo regresar. Esa es la motivación detrás de todo lo que hacemos. Cristo mismo y el clamor de esta generación de precursores que dice: quiero a Cristo, quiero a Cristo. No quiero el programa de cómo viene Cristo. No quiero ser parte de una organización religiosa. Quiero al amado. Quiero al amado. Y sabes, ese anhelo, esa motivación, ese corazón de un precursor. Juan el Bautista, ese anhelo
por el amado se cumplió y él pudo verlo. Él pudo verlo regresar. Él pudo verlo venir por primera vez, perdón. Dice que Juan estaba bautizando y dice que ve a un hombre venir. Él no lo conocía físicamente, pero él estaba preparando el camino. Él estaba preparando el camino. Dice que un día ve venir a Jesús y él se da cuenta que es aquel por el cual él había trabajado tanto. Y no era un trabajo de que tengo que trabajar, era un deleite contemplarlo cada día para poderlo ver en toda su gloria. Y él lo vio físicamente y dice, y le dijo a los demás: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está, ahora sí. Y yo no soy digno ni siquiera de desatarle los guaraches, de desatarle las chanclas. Los precursores, esos que anhelan al amado, lo van a ver regresar. Esta es una generación. Las profecías se están cumpliendo, los tiempos se están acelerando y es muy posible que lo veamos regresar físicamente. ¿Cómo puedo convertirme en un precursor de su venida? Date la oportunidad de contemplarlo. No te voy a decir tienes que hacer esto, tienes que venir a chambear todos los días en la iglesia. ¿Quieres ser un precursor de su venida? Date la oportunidad. Solamente apaga el ruido y contémplalo. Contémplalo. Cuando lo contemples y sus ojos se crucen con tus ojos y sus ojos de fuego quemen todo tu interior, toda la basura, todo el pecado, ya no vas a poder, ya nada más te va a poder satisfacer, ya nada más te va a poder asombrar, porque has visto aquel que está, a ese cordero, como la dinámica que decía el Manuelito ayer, aquel cordero que Juan lo vio y que era un cordero como que había sido inmolado, que estaba en medio en el centro del universo, en el trono de Dios. Alrededor de él había 24 ancianos que cantan santo, santo, santo. Hay 4 seres vivientes que tienen alas, y todo su cuerpo y todas sus alas están llenas de ojos que solo están contemplando al amado. Y todos los 24 ancianos arrojan sus coronas, porque no hay nadie más digno. Y cuando contemples y sus ojos de fuego se crucen con tus ojos, ya no va a haber nada más. Date la oportunidad, por favor, de contemplarlo. Si aún no has encontrado respuesta quizá en la iglesia, no la vas a encontrar en la iglesia. Contémplalo a Él. No la vas a encontrar en los pastores o en nadie más. Contémplalo a Él. Un precursor lo anhela tanto.
anhela verlo regresar. Y quizá tú dices: hey, yo no soy perfecto. ¿Cómo puedo ser un precursor? ¿Cómo puedo preparar el camino del Señor si no soy perfecto? Si tengo tantas dudas, no sé ni siquiera quién soy. Sabes, una vez Juan el Bautista, el que es llamado el precursor por excelencia, en su momento más oscuro, en su momento más vulnerable, dice que él envía discípulos, aun cuando él ya había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que él es digno, yo no puedo desatar la correa de sus zapatos. Él ya lo había proclamado, pero en su momento más oscuro, Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres realmente el que había de venir o esperamos a otro? En su momento más oscuro, el precursor por excelencia envía a preguntar si realmente este Jesús era aquel que había de venir. Un precursor no es perfecto, tiene dudas. Hay momentos difíciles, momentos oscuros que te hacen dudar, que te hacen tambalear. Pero me encanta que Jesús los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías que hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Yo me imagino a los discípulos de Jesús de que diciendo: qué loco este vato, él fue el que te proclamó, él fue el que dijo que tú eras el Mesías y ahora está diciendo que quizá tú no eres el Mesías. Y me encanta que después dice de que los discípulos de Juan se fueron. Jesús no es como que se quedó con sus discípulos y le dijo: qué loco el Juan, dudó, me decepcionó, él era llamado un precursor de mi venida y anda dudando. Jesús no se enfoca en eso. Jesús ni siquiera menciona ese tema cuando los discípulos de Juan el Bautista se van. Más bien Jesús les dice: les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. De todos los hombres que han venido, un precursor como Juan el Bautista, nadie es superior a Juan. Jesús les dice a las multitudes: ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujo se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen: mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. O sea, yo me pongo a leer esto y nunca Jesús enfoca su discurso en que Juan había dudado. Él sigue enfocado en ese amor que él tenía hacia aquel que preparó el camino para él. Y es lo mismo hoy.
La palabra de Isaías se cumple parcialmente con Juan el Bautista y se cumplirá completamente con gente como tú y como yo, que dudamos, que muchas veces estamos en momentos oscuros, pero que en algún momento de nuestra vida hemos dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que aunque estemos en momentos oscuros, porque somos humanos, de todos modos lo hemos contemplado. Lo hemos contemplado, lo hemos visto. Sus ojos de fuego se han cruzado con nuestra mirada y nada más nos sacia. Nada más. No quiero a nadie más. No necesito. Ese es el clamor de un precursor. Que queremos menguar. Queremos decir que no necesitamos más. Juan el Bautista no tenía nada. Nada tenía. Vivía en el monte, vivía en el desierto. Dice la Biblia que comía chapulines y miel que se encontraba. Pero eso no importaba para él, porque contemplaba al amado en las noches del desierto. Porque lo contemplaba él, porque él era todo para él. Mientras muchos clamaban por otras cosas, él clamaba: denme al Mesías, denme a Cristo. Ese es el clamor de esta generación de precursores. Cristo mismo. Cristo mismo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. Eres mi todo. No quiero a nadie más. Vamos, el clamor de un precursor, de alguien que prepara el camino, no es: Dios, lléname, no es: Dios, dame bendiciones. Es esto: no necesito nada más. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más.